Dios les bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios porque nos permite exponer su palabra nuevamente. Y sabemos que en estos días nosotros no tenemos el acceso de poder congregarnos en los lugares que nosotros hemos acostumbrado a congregarnos, o sea, congregacionalmente, en los edificios donde nosotros estábamos, la iglesia que somos nosotros, no hemos congregado. Pero gracias a Dios que nos permite estos medios de poder exponer la palabra de Dios, porque siempre es necesario nosotros no perder la comunión de Dios y tener siempre esa comunión por medio de la palabra y alimentarnos con su palabra, llenarnos con su palabra. Eso es importante siempre. Y vamos a estar hablando ahora de la ira de Dios. O sea, cómo se manifiesta y qué es lo que tiene Dios airado. Porque nosotros en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 32 encontramos y vemos las razones por qué Dios está airado. Y vamos a leer los pasajes de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice, mire, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia de la verdad, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, la gloria del Dios incorruptible, en semejanzas de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. ¿De quién? De Dios. ¿Por la qué? Por la mentira, que es un problema terrible. Honrando y dando culto a las criaturas antes que ¿quién? Que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y en el 26 hasta el 32 lo vamos a leer, pero vamos a leer hasta allí ahora. Primeramente, la ira de Dios. Dice, mire, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que está deteniendo el hombre con injusticia? La verdad de Dios. Primeramente, la ira. Vamos a dar unas determinaciones y ¿cómo se llama? Y definiciones de lo que es la ira. Nosotros hay 2 términos, bueno, 10 términos en el griego, pero vamos a ver solamente 2 términos del griego referente a la ira. Por ejemplo, la ira, una es orge, que viene de orgía. Orge en el griego quiere decir es una emoción profunda, continua, en contra del pecado o en contra de la santidad de Dios. O sea, violando siempre la ley moral de Dios. Orge, eso es lo que Dios tiene. Ahora, lo que nosotros sufrimos o experimentamos como ira, eso se llama la palabra tumos, ese es el griego, que dice, es una experiencia repentina que nosotros sufrimos. Un ejemplo, cuando nosotros vamos manejando y de repente drásticamente se mete alguien en nuestro carril y frenamos nosotros. ¿Qué es lo primerito que hacemos nosotros? Nos enojamos, ¿sí o no? Y queremos, si es posible, ir y pegarle ese carro, destruir, o si nos hizo, más si llevaba café, se quemó y eso, ¿no? Entra una cólera terrible que usted quiere, si es posible, terminar esa persona.
Ha visto personas que matan a otros por una ira, porque le enojó, le hizo algo, le dañó algo, le hizo un daño terrible y inmediatamente se enojó y ¡paz! Descargó su ira y lo mató. Eso se llama una ira emocional, repentina. Dios no es así. Si Dios se enojara repentinamente, imagínense cuántas veces nosotros ofendemos a Dios y que somos dignos de muerte. Ya, ¿verdad? Hace tiempo Dios hubiera comenzado a fulmigar a medio mundo, ¿verdad? Entonces, pero no quiere decir que la ira de Dios no está sobre eso. Claro que sí. La ira de Dios está, el juicio de Dios, la justicia de Dios está sobre siempre el pecado y los que detienen la justicia de Dios. Primeramente, la ira de Dios está en contra de la impiedad, de aquellos que tienen la impiedad, la injusticia del hombre, que detienen la verdad de Dios injustamente. Primeramente, nosotros vemos ejemplos en el Antiguo Testamento a través de la Biblia. Por ejemplo, Dios se airó contra Carlos Darwin, que él decía que nosotros éramos descendientes de la evolución o que nosotros éramos por la evolución y que de la nada funcionó el mundo y de la nada nada puede ser nada. Otros dicen que hubo esa nada hizo una explosión y así el mundo comenzó a existir. Entonces, si esa explosión, ¿quién hizo esa chispa de la explosión? Algo lo tuvo que suceder, ¿no? ¿Y eso quién fue? Dios. O sea, de la nada no se produce nada. Entonces, eso él se enseñó en las universidades de que nosotros somos. Entonces están restringiendo la verdad de Dios, porque dice la Biblia que nosotros somos hechos a imagen de Dios y semejanza de Él, porque nosotros tenemos inteligencia. La materia no tiene inteligencia. No, si fuéramos evolución de la materia, ¿cómo que nosotros tenemos inteligencia? ¿Ha visto la materia usted construir aviones? ¿Ha visto la materia usted crear un cohete para ir al espacio? No. Entonces no podemos ser. Entonces, esa es una, y nosotros vemos de que la ira de Dios está constante en el pecado y también en el hombre. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos en Génesis, dice la Biblia que los designios del hombre, capítulo 3, 6, si no me equivoco, era continuamente al mal. ¿Okay? Pero en el Antiguo Testamento, cuando vemos a Adán y Eva, Dios los expulsa del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Dios se airó con ellos. Sodoma y Gomorra fueron consumidos. ¿Por qué? Fue la ira de Dios sobre ellos. El diluvio, quedaron solamente 8. ¿Por qué? Porque la ira de Dios también estuvo sobre ellos. Porque dice que el hombre era continuamente al mal. Ahora, hoy en día dice que es la impiedad de la injusticia del hombre porque impiden la verdad de Dios. No solamente lo hacen individualmente, sino que nosotros vemos países aprobando leyes que suprimen la verdad de Dios, que restringen la verdad de Dios, aprobando el aborto, aprobando el homosexualismo, aprobando un montón de cosas, lesbianismo, tantas cosas que dice la Biblia, que lo vamos a ver. Entonces hay un juicio y un castigo, una ira sobre esas naciones que están aprobando eso y quitando o en contra de la ley moral de Dios. Entonces hay una consecuencia. Hay un juicio, parte del juicio, es una expresión del juicio, las cosas que nosotros vemos hoy en día. No es porque eso es así, no, eso es parte de eso. Entonces, nosotros vemos una sociedad deteriorada hoy en día que no quieren saber de Dios, no quieren conocer de Dios. Entonces, hay varias razones porque la ira de Dios, está presente. La ira de Dios está presente, ¿verdad? Es una verdad que está siendo suprimida. Número 1 dice la existencia de Dios. Hay personas que dicen en Romanos, que dice que, mire, porque dice en el 19, hay 3 testimonios de que Dios dice las razones por qué Él está airado con el hombre y también contra la humanidad, ¿verdad? Que es lo mismo, porque dice, lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se ha manifestado. Lo que se conoce, porque hay personas que dicen que no existe Dios y ellos no conocen a Dios. De Dios se conoce. No es de conocer a Dios, sino que hay una ¿cómo se llama? Revelación general. ¿Okay? Esta es una de las revelaciones generales. Estas revelaciones generales no te quiere decir que sos salvo. No. La revelación general es
que vemos nosotros que da a entender al hombre de que Dios existe. De que Dios existe. Entonces, miren lo que dice, porque de Dios se conoce, dice, y le es manifiesto, pues se ha manifestado, dice, por las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde ¿qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no, ¿qué dice? Tienen excusa. Primeramente vemos nosotros el poder de Dios, cómo crea este mundo, tan inteligente, tan sincronizado. Si nosotros vemos la inclinación que tiene la luna, si esa luna tuviera, creo que es 82.83 puntos, no sé qué, que la inclinación de la luna, si esa luna no estuviera en esa inclinación que tiene, en un extremo del mundo, estuviéramos congelados completamente. Y en el otro extremo del mundo estaríamos quemándonos todo el tiempo. O sea, no hubiera forma de vivir o de existencia en este mundo. Y esa es la razón, usted lo puede buscar. Entonces Dios hace todo, ¿cómo se llama? Tan inteligentemente. Igualmente creó todas las cosas para que nosotros pudiéramos alimentarnos. Cada fruta tiene su vitamina que nosotros lo necesitamos, el mango, la naranja, la papaya, todas esas cosas que el cuerpo las necesita. Entonces, dice que con esa creación que Dios la hace, visible. ¿Por qué visible? Porque son las cosas que nosotros vemos. Por eso un salmo dice que un día dice, da a demostrar, y otra noche también, la sabiduría de nuestro Dios, cómo se produce. Pero nosotros cuando nosotros vemos el viento, cuando nosotros sentimos el viento, ¿vemos el viento nosotros? No, el viento es invisible, pero sentimos cuando el viento sopla, sí o no, de la misma manera. Eso es lo que Pablo está tratando de explicarnos a nosotros. Dice, las cosas invisibles se hacen visibles. ¿Cuál? El mundo. El viento es invisible, pero lo siente, ¿va? Sopla para la izquierda o para la derecha, tú lo puedes sentir. Que existe de la misma manera, es lo que está diciendo, que no tienen excusa. La otra cosa dice que el mundo es siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo otro que Dios hace en nosotros es la conciencia. En la conciencia Dios la ha puesto a nosotros. Nosotros sabemos lo que es malo y lo que es bueno, ¿verdad? En lo que es lo preferencial. En lo que es lo preferencial. Si usted ve a una persona, a una mamá, a un padre de familia, le matan al niño, ¿quién dice? ¿Qué le dijo? ¿Quién le hace a él o a ella decir que eso está malo? Alguien, ¿verdad? Alguien dijo que eso era malo. La Biblia dice, no matarás, no hurtarás. Eso está en la Biblia. Entonces, cuando esas cosas se presentan, el hombre dice, eso está malo. Entonces, cuando el ateo, entre comillas decimos que el ateo dice que no existe Dios, él me tiene que dar un negativo universal. Claro, me tiene que dar un negativo universal. ¿Por qué? Porque si ese ateo me dice que no existe Dios, él tiene que haber ido a la profundidad de la tierra, a lo profundo de los cielos, a lo más alto de los espacios, a buscar que no existe Dios para decirme. Lo que pasa es que son gentes que crean o creen filosofías, mitos de otros que escuchan en universidades y todo eso, pero no lo pueden sostener con la realidad. Entonces, eso es lo que me está diciendo un ateo. No me puede. Entonces, si ese ateo me dice que las cosas son malas, a un ateo tú le dices, te violaron a tu hija, y él dice, eso está malo, merece que vaya a la cárcel. ¿Quién le dijo a él que era malo eso? No, porque si él dice que no existe Dios, no puede decir que eso es malo. Porque ¿quién determinó que eso era malo, era pecado? Es Dios, en su palabra. Entonces, esa es una de las razones. En el 20, un testimonio, el 19 y el 20, Hechas dice de Dios que no tienen excusa. Y eso no hace que la existencia de Dios, eso está probado en la Biblia, la existencia de Dios no hace que el hombre sea salvo. No. Conocen a Dios. El hombre de la jungla o el otro que está en la ciudad no tiene excusa. ¿Por qué? Porque se ha hecho visible de la existencia de Dios por medio de lo que la palabra de Dios dice. O sea, el de la jungla
se condena o ya es condenado, o no, perdón, la palabra sería, el de la jungla no se salva, no es porque no exista Dios, sino porque él no reconoció a Dios como su suficiente Salvador y no se arrepintió de sus pecados y reconoció a Dios como su único y suficiente Salvador. Esa es la razón. Por eso dice en Juan 3:36, en Juan 3:36, pero antes voy a leer el 21. Dice 21 de capítulo romano, capítulo 1, versículo 17, y ahora voy en el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿en qué dice? Envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. En su propio razonamiento, y su propio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Pero antes le voy a leer Juan 3:36, porque nosotros decimos, mire, entonces el de la jungla sabe que existe Dios. Hay evidencia de que la existencia de Dios está, de que existe Dios. No puede decir, yo no he reconocido a Dios porque no me ha venido a predicar la palabra de Dios, no me ha venido esto. No tiene excusa, dice Romanos, que no tiene excusa, porque la creación misma y la conciencia le hace entender que existe un Dios. Entonces, si ese de la jungla siempre tiene un Dios, ¿sí o no? El maíz, un cuadrúpedo o esto, ¿quién le dijo a él? De la misma manera que él pudo ver y adorar a ese Dios, de la misma manera tuvo la conciencia y ver de poder adorar al Dios verdadero. Entonces Juan 3:36, mire cómo dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Oiga bien, la ira de Dios, ¿qué dice? ¿Va a estar sobre él? ¿Viene sobre él? No, está sobre él. Lea la Biblia. Juan 3:36. La ira de Dios está sobre él. Por eso dijo Dios, yo no vine a condenar al mundo, sino a ¿qué? A salvar al mundo. ¿Por qué razón dice Dios que Él no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya era condenado. El mundo ya está condenado. Ahora lo que Dios hace es salvar a ciertas o a muchas personas que Dios va a salvar. ¿Pero que todo el mundo va a ser salvo? No. Porque nosotros escuchamos mucho y dicen, no, Dios va a salvar a todo el mundo. La Biblia me dice a mí que no es todo el mundo que se va a salvar. Por eso dice en Mateo 3, o en el capítulo 7, si no me equivoco, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad del Hijo de Dios. Y no hay ninguno, dice, que puede ir al reino de los cielos, sino es por medio, no hay otro nombre en quien nosotros podamos ser salvos, sino solamente en quién, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el que cree en el Hijo, creer es volverte arrepentido del camino que llevaba y regresar al camino correcto. El Hijo dice, vida eterna. Para tener la vida eterna necesitamos al Hijo. ¿Y por medio de quién? Del Hijo nada más. Esa es la salvación ya especial, como cuando Dios usó a Pedro, a Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? En Hechos, habla de eso, de ese evento, de que Dios va cuando predican a los gentiles, y dice que va Pedro, y allá le predica a Cornelio, y él era un piadoso, pero no había recibido la salvación todavía. Entonces, regresando a Romanos, en el capítulo 1, y en el versículo, nos quedamos en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia a Dios, sino que se envanecieron su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga bien, profanando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. ¿Por qué? Porque creyendo ser sabios, dijeron Dios no existe. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Romanos? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes
de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ha visto que hay personas que adoran a cosas hechas por los hombres? Adoran imágenes. Muchas imágenes de mujeres, de hombres, de animales y de todo, dice aquí. Prefieren adorar cosas creadas, muertas, hechas por los mismos hombres, que adorar y venerar el nombre o a Dios, el que tiene el poder de la vida eterna. Y dice, porque no, miren bien lo que dice, porque lo que Dios se conoce, estoy en el 25, voy al 25, profanando, dice, ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria, 23 dice, 22 y 23, y dice, porque cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, y semejanza a imágenes de cuadrúpedos y todo eso. Por lo cual también, aquí viene la situación, lo más difícil, hermano o amigo, que Dios te entregue y que Dios te deje. Y que Dios te abandone y te entregue en tu propia concupiscencia, en tu propio pecado, y ya no tienes ninguna solución para la salvación. No, eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, mire lo que dice. Porque lo cual, por lo cual, ¿quién los entrega? Por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia. Cuando vemos una generación completamente distorsionada y perversa, unas naciones quebrantando las leyes de Dios, aprobando el aborto, aprobando esto, que maten, porque desde que se aprobó el aborto, muchas personas, claro, dice, la excusa que usaban era que la violaron, y como la violaron, esa persona pues no quiere tener ese bebé dentro de su estómago. Digamos que esa es la justificación, que no es justificación. Esa es parte también de la caída del hombre, del mundo pecado, del mundo pecaminoso que vivimos. Hay otras personas que le dan rienda suelta a su pecado, se van de parranda o se van en las noches a los lugares, se endrogan, se emborrachan, tienen relaciones y al siguiente mes dicen, estoy embarazada. No, esto fue un error porque yo no fue inconsciente, estaba borracho, estaba esto, dice la mujer, y el otro, ¿qué hace? ¿Cuál es lo que hace? Abortar. Como es legal, lo pueden hacer. Entonces dice que Dios también tiene una retribución para eso. ¿Tú quieres estar en eso? Ok, yo te permito, yo te dejo. Las consecuencias, ¿quién las tiene? El mismo hombre. Un castigo, una retribución, la justicia y el juicio de Dios, la ira de Dios está sobre esa persona. Y mira lo que dice, porque los cual también dice, los entregó a inmundicia en la concupiscencia ¿de quién? De sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es parte del mismo pecado, de la misma lujuria que Dios los entrega para deshonrar a sus propios cuerpos. Miren lo que dice. Ya que cambiaron la verdad ¿de quién? De Dios por la mentira. Ahí está. Porque se apartan de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y esto no solamente para eso, sino que también para los falsos maestros y los falsos predicadores que predican ahora, no para la gloria de Dios, sino para su gloria y para llevarse los aplausos y creyendo que ellos tienen poder, creyendo que esto y lo otro. Y dice Dios, tú me estás predicando lo que no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es obediencia a Dios. No es condicional, como las personas dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, te va a hacer esto. Te predican que Dios te está aquí, que tienes que servir a Dios porque Él te sana, porque Él es poderoso, que te va a dar esto, que te va a dar lo otro, que te va a dar todo. Imagínense los apóstoles que fueron crucificados, que fueron matados, fueron muertos, que los mataron. Dijeron ellos, el Dios me prometió que me iba a librar de todo. Y hoy en día usan el Salmo 91 como un cliché. El Salmo 91 lo usa ella. Él me librará de esto y lo otro. Este mundo está caído. Si eso fuera así, ningún ser humano se enfermara en los cristianos. Ningún cristiano moriría entonces. Entonces la palabra de Dios se contradiciera. Pero pues, porque lo interpretan mal. Entonces, esa es la situación. Mire cómo dice entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito de los siglos y de los siglos. Amén. Prefirieron que honrar a hombres y esto y lo otro. Y hay hombres que quieren ser honrados y predican el evangelio, como dice Pablo, dijo, a uno lo predican por
por negocio, por esto, por envidia, por lo otro, pero al fin dice, Dios es glorificado. Por esto Dios nuevamente, miren lo que dice, por esto Dios los entregó, ¿a dónde? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra, oiga bien, de la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, vea, entre hombre y mujer, se encendieron en su ¿qué? En sus lascivias, unos con otros, cometiendo hoy hechos, ¿qué dice? Agradables, de buena voluntad, de algo de aplaudir, dice, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, dice, en sí mismo la retribución debido a su extravío. ¿Por qué razón hace la misma retribución de ellos y Dios los entrega eso? Por su propia retribución. Eso quiere decir, eso es lo que tú quieres, tú te vas estás empedernido, estás en eso que quieres hacerlo y no quieres someterte a la palabra de Dios, no quieres reconocer a Dios como tu Salvador, como tu guía personal, que te guía en tu vida, en todos los aspectos de la vida. Yo te entrego a esto. Parte del juicio de Dios y de la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra estas personas. Es lo que dice Romano. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está el problema. Cuando tú no tienes en cuenta a Dios y dejas a Dios a un lado, y Dios te deja y te abandona y dice, ok, tú quieres meterte en todos los vicios, quieres meterte en todo lo que tu cuerpo, tu deseo, y entonces esa es la situación. Y Dios los entregó en una mente que reprobada para hacer cosas, dice, que no convienen, estando atestados, dice, estando atestado de toda que injusticia, fornicación, perversidad. Aquí le voy a dar una lista: avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, oiga, habiendo entendido el juicio de Dios, los juicios de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿qué? De muerte, no solo las que los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso quiere decir que muchas veces nosotros, yo no soy así, yo no soy esto, pero tú apruebas eso que es en contra de la ley moral de Dios, tú también sos partícipe de la misma manera. Eso me dice Romano, yo no lo digo, dice la Biblia, que también son dignos de muerte. Eso quiere decir que la misma situación, si lo hablando en términos más simples, como dice, el hechor y el consentidor tienen el mismo pecado, la misma culpa. Eso es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Oh, no, yo no lo practico. Tú sos partícipe, porque tú lo ocultas y tú lo estás también aprobando. Por eso, cuando viene una ley contra la ley moral de Dios, el aborto, el casamiento del hombre y del mismo sexo, tú dices, yo estoy en contra porque la palabra de Dios dice que eso es vergonzoso y eso es en contra de lo que tú dices, yo estoy en contra de eso y tú lo tienes que sostener públicamente. Entonces la ira de Dios está en contra de todas estas cosas. Y lo más duro puede ser, amigo y hermano, que Dios se aparte y te abandone y te entregue eso. Cuando tú ves todas esas cosas hoy en día, tú dices, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué este hombre Dios no lo ha terminado? Un día Dios lo va a terminar, un día Dios va a hacer su justicia. Como Sodoma y Gomorra, que los quemó en el diluvio, fueron consumidos por el agua. Hoy dice la Biblia que van a ser consumidos por el fuego, un día futuro. Muchas personas no creen de que Dios existe, no honran a Dios, se entregan a sus pasiones y la retribución es esa. Por eso es que hoy ves todas esas cosas hoy en día. El homosexualismo, el lesbianismo, ¿por qué? Porque lee Romanos capítulo 1, versículo 17 al 32.
Y ahí te dice las razones por qué. Esa es parte de la ira de Dios y de la expresión del juicio de Dios. Porque Dios los entrega y los lleva a eso. Cuando Dios los entrega, quiere decir parte del juicio de Dios. Y la ira de Dios está sobre eso. Y por eso es que Dios expresa su juicio sobre todas esas cosas. Y muchas veces decimos nosotros, ¿por qué está pasando todo esto en el mundo hoy en día? Está preocupada la gente porque están muriendo tantas personas, pero muchas veces no se preocupan cuántos mueren por el aborto, cuántos mueren por el hambre, cuántos mueren por otras cosas. Que es la misma, nadie hace gran alarde por eso, ¿verdad? Pero la justicia de Dios siempre es perfecta. Recuerda, hay que honrar a Dios. No te tienes que apartar de Dios. No puedes dejar a Dios que sea parte de tu vida. Cuando tú te apartes y dejas a Dios en parte de tu vida, las consecuencias son terribles y lamentables. Y muchas veces es condenación eterna. O sea, el mundo ya es condenado, como lo dijimos. Porque eso dice la Biblia. Yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo, porque el mundo ya es condenado. En Génesis lo encontramos capítulo 3 en adelante, que dice la Biblia que el designio del hombre es continuamente al mal. Y por eso es que Dios también expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, porque se rebelaron en contra de la ley moral de Dios. Dios te bendiga y que sea Dios bendiciendo tu vida por medio de la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de Dios. Dice la Biblia que esta palabra dice que tu palabra es lumbrera a mis pies en mi camino. Ese camino Dios lo alumbra por medio de la palabra de Dios. Dios te bendiga y que te sigas gozando en la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga. Amén.